necesita la célula. Entonces, la glucosa tiene dos rutas metabólicas. Saben muy bien que la glucosa, si la célula necesita energía, como ahora necesitan para estudiar la materia de química, poder aprobar el examen de los cursos preuniversitarios para ingresar a la carrera deseada, ustedes necesitan energía, todos necesitamos energía, poder caminar, pensar, reír, ¿no? O estudiar, ¿no? Entonces, esa energía se obtiene de los nutrientes, ¿no? Dicen, disculpe, no está grabando la clase. Sí, estoy esperando que el licenciado autorice. Parece que no. Tengo que solicitarlo. Pasa que uno le tiene que solicitar. Y hemos estudiado, ¿no? El día de ayer. Empieza en su libro, empieza desde autótrofos, heterótrofos, ¿no? Y, bueno, ya ahora ya solicité, que no hay esa. Ahora sí, grabar con esta cosa. Recording in progress. Bueno, ya está procesada la solicitud, ya estamos grabando la clase. Ya. Entonces, en este tema, que vamos a reforzar los conceptos de ayer, que es obtención de energía a partir de los nutrientes. Antes de ingresar a mis diapositivas, bueno, yo tengo todo el tema todo este tema lo tengo en diapositivas, ¿ya? Voy a presentar un video interesante, ¿no? Un video animado, ¿ya? Cómo las moléculas se reordenan, ¿ya? En el ciclo de Krebs, ¿no? Y qué reacciones involucra el metabolismo de los carbohidratos. No solamente está lo que está en este libro, ¿no? Existen otros procesos que también, que lo va a describir en este video animado de 10 minutos aproximadamente, ¿no? ¿Qué es glucólisis? ¿Qué es gluconeogénesis? ¿Qué es glucogenólisis? Entonces, en este video va a explicar ciertas reacciones como metabolismo de los carbohidratos, ¿eh? Y que es importante para que ustedes, no solamente por teoría, así como ustedes vieron en su libro, está descrito todas las rutas metabólicas, pero esto es dibujo animado, cómo las moléculas de carbono se reordenan y lo que ocurre en cada reacción, ¿eh? Entonces este video son 10 minutos del metabolismo de los carbohidratos que voy a compartir en este. Compuesto con 6. La glucosa es un monosacárido compuesto con 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Es una forma de azúcar que se encuentra en la mayoría de los alimentos, principalmente en los alimentos dulces, y es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Existen 4 procesos metabólicos de la glucosa. La glucosa es un monosacárido compuesto con 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Es una forma de azúcar que se encuentra en la mayoría de los alimentos, principalmente en los alimentos dulces, y es la principal fuente de energía para nuestro cuerpo. Existen 4 procesos metabólicos de la glucosa. Uno es para obtener energía mediante ella, que es la glucólisis, y los otros 3 son para regularla, que son la gluconeogénesis, glucogénesis y glucogenólisis. Cuando, por ejemplo, nos comemos un dulce, este viaja a nuestro estómago por el esófago. Aquí dura un rato hasta que se digiere y pasa al intestino delgado.
donde los nutrientes son absorbidos por los capilares de las paredes intestinales. Aquí es cuando la glucosa llega a los vasos sanguíneos. La glucosa debe entrar a la célula para darles energía, pero no puede entrar por sí sola. Necesita de una hormona generada en el páncreas por las células beta, la insulina, la cual le permite a la glucosa el paso a la membrana celular. En este proceso, la célula usa la glucosa para obtener energía. Se divide en dos etapas, cada una con 5 procesos que son activados mediante enzimas. Las enzimas catalizan reacciones químicas. Una molécula no va a reaccionar hasta que se junte con una enzima. Imagina que tienes un metal y planeas fundirlo, pero para esto ocupas fuego, y mientras no tengas fuego no le ocurrirá nada al metal. Aquí la enzima sería el fuego. La glucólisis comienza fosforilando a la glucosa, esto es, quitarle un grupo fosfato a una adenina trifosfato, con sus siglas ATP, convirtiéndolo en adenina difosfato, con sus siglas ADP, para agregárselo a la glucosa, y se desprende un ion hidrógeno de la molécula, convirtiéndole en glucosa 6-fosfato, ya que el grupo fosfato está ubicado en el 6º carbono. Siempre que se une un grupo fosfato a la molécula, se liberará un ion hidrógeno, y siempre que salga un grupo fosfato, se unirá un ion hidrógeno. Esto se hace para aumentar su energía y así poder utilizarla en otros procesos cuando sea necesario. Esta reacción se da por la enzima hexoquinasa. La terminación quinasa se le da a las enzimas que fosforilizan a las moléculas, es decir, agregan o quitan un grupo fosfato a la molécula. En la segunda reacción, la glucosa 6-fosfato se transforma a fructosa 6-fosfato mediante la enzima fosfoglucosa isomerasa. Esta terminación es porque la glucosa y la fructosa son isómeros. En la tercera reacción, la fructosa 6-fosfato se fosforiliza por la enzima fosfofructoquinasa, convirtiéndose en fructosa 1,6-bifosfato, porque ahora la molécula tiene un grupo fosfato en el primer carbono y otro en el 6º. Luego, esta se rompe en dos moléculas de 3 carbonos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, por la enzima fructosa bifosfato aldolasa. Esta terminación es porque está convirtiendo a la fructosa en 2 aldosas. Pero como solo el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir los pasos restantes de la glucólisis, la dihidroxiacetona fosfato es isomerizada en gliceraldehído 3-fosfato por la enzima triosa fosfato isomerasa. Ahora tenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato, así que las siguientes reacciones serán dobles. En la sexta reacción intervienen una molécula de nicotinamida adenina dinucleótido por sus siglas NAD+, una molécula de ácido fosfórico y la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. El grupo fosfato del ácido fosfórico se une al primer carbono del gliceraldehído, formando 1,3-bifosfoglicerato, porque ahora tiene un grupo fosfato en el primer y el tercer carbono. Y de los 2 hidrógenos restantes, uno se une al NAD+, para formar NADH, y el otro sale de la reacción como un ion hidrógeno libre. En el siguiente paso, la enzima fosfoglicerato quinasa transfiere el grupo fosfato del carbono 1 a una molécula de ADP, formando 3-fosfoglicerato y la primera molécula de ATP de la vía. Pero como son 2 fosfogliceratos, se forman 2 ATPs. Luego, el 3-fosfoglicerato se isomeriza en 2-fosfoglicerato gracias a la enzima fosfoglicerato mutasa. En la penúltima reacción, la enzima enolasa hace que se forme un doble enlace, eliminando una molécula de agua formada por el hidrógeno del carbono 2 y el OH del carbono 3, y como resultado obtenemos fosfoenol piruvato. Y al final, el grupo fosfato se desprende, convirtiendo una molécula de ADP en ATP, y se une un ion hidrógeno en el carbono 1, cambiando de lugar el doble enlace y así terminar en piruvato, por la enzima piruvato quinasa. Y como total al final de la glucólisis tenemos 4 ATPs, pero como se usaron 2 en las primeras reacciones, entonces tenemos 2 ATPs, 2 NADHs y 2 piruvatos, que serán usados en otras reacciones metabólicas. Ahora pasamos a la gluconeogénesis, que es el proceso inverso a la glucólisis, partiendo desde piruvato, que puede venir como resultado de procesos adversos a la glucólisis, obteniendo glucosa si es que esta falta en la célula. Y mientras este proceso esté activo, la glucólisis no lo estará, o viceversa, para evitar reacciones en ciclos e innecesarias. En la primera reacción de la gluconeogénesis entra un ATP, al que se le separa un grupo fosfato, convirtiéndose en ADP,
y una molécula de bicarbonato que se separa en una molécula de dióxido de carbono, que se unirá al piruvato para formar oxalacetato, y en una molécula de hidroxilo, que se unirá al grupo fosfato formando fósforo inorgánico, todo catalizado por la enzima piruvato carboxilasa. Después, el oxalacetato se fosforiliza por una guanosina trifosfato, con sus siglas GTP, convirtiéndose en GDP, y se libera un dióxido de carbono y un ion hidrógeno, convirtiéndose en fosfoenol piruvato, mediante la enzima fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Cabe destacar que el GTP tiene casi la misma cantidad de energía que el ATP. Y a partir de aquí ocurren los procesos inversos de la glucólisis. Hasta llegar a la fructosa 1,6-bifosfato. En esta reacción entra una molécula de agua, dividiéndose en un ion hidrógeno, que se une a la fructosa 6-fosfato, y una molécula de hidroxilo, a la que se le une el grupo fosfato desprendido de la fructosa 1,6-bifosfato, esto catalizado por la enzima glucosa 6-fosfatasa. En la siguiente reacción, la fructosa 6-fosfato se isomeriza en glucosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucosa isomerasa. Y para terminar, una vez más, entra una molécula de agua y sale un fósforo inorgánico por la enzima glucosa 6-fosfatasa, convirtiendo la molécula en glucosa. Y al final de la gluconeogénesis, por cada 2 piruvatos obtenemos una glucosa, pero perdemos 4 ATPs, 2 GTP y 2 NADH. Así que es un proceso muy costoso, pero útil para cuando no hay glucosa en el cuerpo. Cuando hay mucha glucosa en la sangre y la insulina ya suministró la necesaria a las células, la sobrante la almacena en el hígado y una pequeña parte en los músculos, por un proceso llamado glucogenogénesis. El primer paso de la glucogenogénesis es el mismo que la glucólisis. La glucosa se fosforiliza formando glucosa 6-fosfato. Después, la glucosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato por la enzima fosfoglucomutasa. En el tercer paso, entra a la reacción un uridín 5-trifosfato, con sus siglas UTP, que se divide en un uridín fosfato, que se une al fosfato de la glucosa, convirtiendo la glucosa en uridín difosfato glucosa, y en 2 fósforos inorgánicos que salen de la reacción. Todo esto por la enzima UDP glucosa pirofosforilasa. En el paso 4, al uridín difosfato glucosa se le desprende el uridín difosfato, quedando como un residuo de glucosa, el cual se unirá a otro residuo de glucosa por la enzima glucogenina. Pero para esto se le debe desprender el grupo hidroxilo del carbono 4, y así se puede unir mediante el oxígeno, para formar el inicio de la molécula de glucógeno. Y una vez que ya se unieron las primeras glucosas, la glucogenina ya no es necesaria, así que se desprende de la molécula. Así que del glucógeno, al que se le irán sumando más residuos de glucosa de la misma manera, siempre por enlaces alfa 1,4. Y todo esto es catalizado por la enzima glucógeno sintasa. Ya que hay muchas glucosas en la cadena principal, se ramifica mediante enlaces alfa 1,6 por la enzima ramificante. A esta ramificación se le siguen uniendo glucosas mediante enlaces 1,4 y cuando llega a 8 glucosas se vuelve a ramificar y así sucesivamente. Una molécula de glucógeno puede llegar a tener hasta 120.000 moléculas de glucosa. Cuando hay muy poca glucosa en la sangre, el páncreas activa las células alfa, que producen glucagón, y este irá al hígado a desintetizar el glucógeno, para convertirlo en glucosa y así balancear los niveles en sangre. La glucogenólisis es el proceso inverso a la glucogenogénesis. Cuando una está activada, la otra se desactiva. Primero, el glucagón activa la enzima glucógeno fosforilasa, que separa las glucosas, y añade un grupo fosfato a cada una de ellas,
convirtiéndolas en glucosa 1-fosfato, moléculas que veremos más adelante. Cuando quedan 4 glucosas en la ramificación, entra la enzima desramificadora y transfiere una triosa a la cadena de donde parte la ramificación, para así poder separar la glucosa con enlace 1,6. Después, la enzima hidroliza la reacción, uniendo un grupo hidroxilo al glucógeno y un hidrógeno al residuo de glucosa para convertirlo en glucosa, y así entre los diferentes procesos metabólicos. Volviendo con las glucosas 1-fosfato, estas se isomerizan en glucosa 6-fosfato para luego convertirse en glucosa. De esta glucosa, la que fue formada en la glucogenólisis de los músculos se usará en otros procesos, y la formada en el hígado saldrá nuevamente a la sangre para seguir con el metabolismo. Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿ya? Entonces estamos repasando lo que es la obtención de energía, ¿no?, que obtenemos a partir de los nutrientes. Y en este capítulo yo sé que ya están en biología, están en sistema digestivo. ¿En qué tema están en biología? Sistema Sí, digestivo. estamos en el sistema digestivo. Entonces van a comprender ciertos aspectos que también involucran lo que es el tema del metabolismo de los carbohidratos. Cuando estudiamos así los procesos de los nutrientes que ingresan por vía oral hasta que sale o se excreta, se llama nutricinética. Cuando un fármaco o una droga, eh, como el paracetamol, ¿no?, ingresa por vía oral hasta que se excreta, se llama farmacocinética. Entonces ahora vamos a repasar un poquito de los conceptos de nutricinética desde que ingresa hasta que sale, ¿no?, sabiendo que más nos vamos a abocar al metabolismo, los carbohidratos. La finalidad de este tema es obtener energía a partir de los nutrientes. Esas reacciones bioquímicas que tal vez para algunos es un dolor de cabeza, y no solamente para ustedes que van a ingresar, los que aprueben a la carrera, ¿no?, para los estudiantes que ya están en las carreras, igual también es casi un dolor de cabeza lo que es el metabolismo de los carbohidratos, especialmente el ciclo de Krebs. Así que no se pongan mal si no pueden, tal vez no entendieron ayer el ciclo de Krebs, ¿no?, que básicamente son unas reacciones químicas y que no se les va a pedir a ustedes tampoco. El acetilcoenzima A, ¿en qué sustancia se convierte? O cuál es el siguiente paso, no se le va a pedir, pero sí se le va a pedir, no, no sé, ¿no?, está en el libro. ¿Cuál es el resultado de la glucólisis, del ciclo de Krebs? O sea, en el ciclo de Krebs, ¿no?, ¿qué sustancias se forman?, ¿no? Y ¿cuál es la ganancia del ciclo de Krebs? ¿Cuál es la ganancia de la glucólisis? Por ejemplo, una glucosa que ingresa por vía oral, ¿no?, y llega hasta la célula a nivel de la mitocondria, me aporta 38 moles de ATP. Eso ya lo sabemos por balances energéticos, todo que se realiza. El cómo se realiza ese balanceo no lo vamos a realizar por falta de tiempo. Tampoco viene dado que les voy a explicar eso porque me va a tomar casi toda la clase el realizar el balance y ahí es un poco complicado, ¿ya? Pero sí tienen que saber, ¿sí? Por ejemplo, no, en la glucólisis, ¿cuántos moles de ATP se forman? Glucólisis.
En el ciclo de Krebs también, 2 en la glucólisis, creo, ¿no? sí, 2 en la glucosa. Y entonces eso es lo que tienen que saber, como su compañero. ¿Y qué sustancias más se forman aparte de ATP? Se forma lo que es dióxido de carbono, se forma agua, se forma NADH, que es una coenzima. Entonces ahora en esta diapositiva vamos a repasar esos conceptos, ¿ya? Para poder ya tener claro el objetivo de esta clase. Entonces me van a ayudar ustedes que están expertos en el sistema digestivo. Entonces el alimento ingresa por vía oral, ¿no? Una yuca que contiene rico en almidón, ¿no? Entonces ingresa, ocurre una digestión química y una digestión enzimática, ¿no? Luego del proceso de digestión existe la absorción. ¿Ya? Ya la absorción, después de la absorción, luego ocurre el metabolismo. A ver, la absorción, ¿dónde se realiza la absorción de los alimentos? Ya que ustedes están estudiando digestivo. Intestino delgado. Intestino delgado. En el intestino delgado. La absorción de los fármacos también se realiza a nivel del intestino delgado, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué pH tiene el intestino delgado? ¿Alguien sabe? El estómago es 2. Tiene un pH alcalino. No Ya. sé. Bueno, entonces se absorben a nivel del intestino delgado. Luego del intestino delgado van a pasar a la distribución, ¿no? A todas las células, tejidos, y ocurre lo que se llama metabolismo. Este metabolismo se va a realizar a nivel de las células. Y específicamente, ¿en dónde? ¿En qué organela? En la mitocondria. La glucólisis, que hemos estudiado, glucólisis se desarrolla en el citosol. El ciclo de Krebs se realiza en la matriz mitocondrial, Ciclo de ¿sí? Krebs. La mitocondria específicamente. Cadena respiratoria se realiza en la mitocondria. Fosforilación oxidativa se realiza en la mitocondria. Entonces, este proceso que se llama metabolismo y está denominado como el conjunto de reacciones químicas que incluye anabolismo y catabolismo. Anabolismo es un proceso de formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Catabolismo es la destrucción de sustancias complejas a sustancias simples, ¿no? Y vamos a desarrollar un ejemplo. Por ejemplo, eh, para formar una proteína que es una macromolécula, lo vamos a hacer a partir de los aminoácidos. Los aminoácidos son sustancias simples. Y el catabolismo sería la destrucción de una molécula de glucógeno a glucosa, ¿no? Sabemos que cuando las glucosas se agrupan, cientos de glucosas, se forma un glucógeno. Y el glucógeno es la reserva energética en el hígado. Entonces, estos procesos que son parte del metabolismo celular, menciona en su libro ejemplo, ejemplo, ejemplo. Entonces, tienen que hacer ustedes su sinóptico y anotar ejemplo de anabolismo, y ejemplo de catabolismo, así, de esta manera. Está viendo el concepto de metabolismo. Luego del metabolismo está excreción. Bueno, y en la siguiente diapositiva les explica qué es la ingestión, qué es la digestión, asimilación, desasimilación y excreción. Esto ya lo están estudiando en el sistema digestivo. Están estudiando el tubo digestivo. ¿Cuál es la función del tubo digestivo? Del tubo digestivo.
¿Cuál es la función? Tiene la función de digerir los alimentos y también dar el paso hasta llegar al estómago. Correcto. Permite digerir los alimentos, ¿no? Pero para la digestión de los alimentos necesitamos de ciertas sustancias, porque no solamente lo va a realizar este proceso, ¿no? Necesitamos unas sustancias llamadas enzimas. Hay unas personas nacen sin enzimas, Ujú. entonces no hay cómo degradar las moléculas complejas. Al no haber esa enzima y no poder digerir, entonces en algunas personas la deficiencia de enzimas causa un trastorno digestivo. Por ejemplo, les mencioné la lactasa, que es una enzima que tiene la función de digerir la lactosa, ¿no? Hay personas que nacen sin la enzima lactasa, entonces no digieren la lactosa. Al no digerir la lactosa, existe flatulencia, existe diarrea, ¿no? Entonces esos procesos, entonces hay ciertos síntomas, ¿no? Trastornos digestivos debido a la deficiencia de enzimas. Y bueno, entonces las enzimas son muy importantes en las reacciones enzimáticas, en las reacciones enzimáticas. Y entonces hemos avanzado que era enzima. Clasificación de las enzimas no avanzamos, pero las tengo en otro día. Entonces, el tubo digestivo está formado por cómo está formado el sistema digestivo. ¿Quién me puede decir cómo está formado? Nombre las partes del tubo digestivo. ¿Cómo está formado el sistema digestivo? Por la boca, faringe, esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Correcto. Mencionarles también que la primera digestión, lo dice en el libro que ustedes manejan, la primera digestión ocurre en la boca, Sí. la primera digestión, porque tenemos una sustancia que se llama saliva y la saliva contiene enzimas que ayudan a degradar la sustancia. Entonces, la saliva que está secretada por las glándulas salivales es rico en enzimas que permiten la digestión, la primera digestión que ocurre en la boca, ¿no? La saliva contiene dos enzimas, la amilasa lingual, que inicia el desdoblamiento de las moléculas de almidón en maltosa, y la lipasa lingual, que separa los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Entonces, la saliva contiene dos enzimas, ¿no? Y ocurre la primera digestión en la boca. De esto de la glándula gástrica no voy a avanzar porque no voy a tener tiempo para poder avanzar lo que en sí es metabolismo. Entonces vamos a metabolismo. Es un conjunto de reacciones químicas en las células del cuerpo para convertir los nutrientes en energía. Eso es metabolismo. Transformación de los nutrientes en energía.
Esa energía se llama ATP. Eso se llama ATP. Nuestro cuerpo necesita esta energía para todo lo que hacemos, ¿no? Para movernos, para pensar, para crecer, para llorar, para reproducir. Necesita energía. O sea, que sin energía no hay vida. Entonces, todo este mecanismo tiene que tener algo que regule, porque no va a ser solamente sintetizar energía, sintetizar energía. Y existen ciertas proteínas específicas que controlan las reacciones químicas del metabolismo. Entonces ya habíamos estudiado esto de las células, ¿no? Existe una ingestión, una digestión, un metabolismo y la excreción. Fin del metabolismo: convertir los nutrientes en energía. Entonces, ¿qué es metabolismo? Es un conjunto de transformaciones químicas, ¿no? De transformar nutrientes en energía. Muy bien. Catabolismo. Catabolismo es degradación de sustancia compleja a sustancia simple. Ay, miércoles. Ya lo dijimos en este ejemplo. El glucógeno transformándose en glucosa. Se separa, hay rompimiento de enlaces y lo separa en moléculas de glucosa. Anabolismo, formación de sustancia compleja a partir de la síntesis. Las glucosas otra vez se unen por enlaces glucosídicos para formar glucógeno, que es una reserva energética en el hígado. Entonces, estos son los procesos. Ya. Catabolismo, degradación, respiración celular. Vamos entonces con catabolismo. Ya. Anotemos. Catabolismo es una fase degradativa, que es la obtención, la finalidad es obtención de la energía. Para ello tengo que saber qué es la mitocondria, qué función tiene la mitocondria, cómo está formada la mitocondria, ¿no? Ya que todas las reacciones que son tanto del ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, se desarrollan en el interior de la mitocondria. Una molécula de glucosa, que es un monosacárido formado por 6 átomos de carbono, 2 hidrógenos, oxígeno 6, ¿no? Que ingresa a la célula, me va a formar 38 moles de ATP, energía. Va a formar aparte dióxido de carbono y agua, ¿no? Estos procesos que estamos mencionando es conocido como respiración celular. La respiración celular es cuando interviene el oxígeno en condiciones aeróbicas. Aeróbica. Hemos dicho aerobio es esencia de oxígeno, anaerobio sin oxígeno. Ejemplo de sin oxígeno: fermentación láctica, fermentación etanólica o alcohólica. Entonces, este proceso es la respiración celular, es un proceso aeróbico con presencia de oxígeno. Ya, aerobia, anaerobia. Esta diapositiva me parece interesante. Los alimentos, los nutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas, ingresan, estas nos aportan calorías y luego se transforman estos nutrientes en ATP. Luego, estos procesos que se llaman la degradación, ¿no? Destrucción, se llama catabolismo. Estas sustancias
como el ATP, que es la energía química necesaria para que tengan lugar las reacciones celulares en nuestro organismo, las calorías no consumidas se almacenan en forma de grasa. Entonces, que estas sustancias que no han sido utilizadas se van a almacenar y se almacenan en forma de grasa. La formación de ácidos grasos, que es una sustancia, esto por ejemplo se llama anabolismo. Prácticamente el tema se centra en esta figura para entender una manera de resumir. No necesitan un mapa conceptual, ya está descrito en esta figura prácticamente. Todo el tema de obtención de energía a partir de las biomoléculas se describe en esta figura. Por ejemplo, una proteína, un polisacárido, un lípido. Lo primero que va a ocurrir es un proceso de digestión. Estas sustancias complejas que son macromoléculas de alto peso molecular se tienen que transformar en sustancias más simples. En el caso de las proteínas se llaman aminoácidos. En el caso de polisacáridos se llaman monosacáridos. En el caso de los lípidos, la sustancia simple es ácido graso. Bien, entonces este es un proceso de digestión. Luego existe un proceso de degradación. Los aminoácidos, los monosacáridos, los ácidos grasos nos van a dar moléculas de acetilcoenzima A, que van a degradar hasta acetilcoenzima A. Este proceso químico se desarrolla en el citosol de la célula. El acetilcoenzima A ingresa a la mitocondria, es un sustrato del ciclo de Krebs, dando como resultado NADH. El ciclo de Krebs nos va a dar dióxido de carbono, nos da NADH, nos da ATP. Seguido del ciclo de Krebs ocurre lo que se llama fosforilación oxidativa. Esta fosforilación oxidativa no es más o menos que agregar un grupo fosfato al ADP, porque esto es adenosín bifosfato, ¿no? Que tiene dos grupos fosfato. Con un grupo fosfato van a formar un adenosín trifosfato. Eso se llama fosforilación. La introducción de un grupo fosfato a una sustancia se llama fosforilación. Falta aquí la cadena de transporte de electrones, ¿no? Aquí no está descrito, pero en la cadena de transporte de electrones existe solamente la dotación de electrones para formar moléculas de agua y también formar ATP. Así que en este proceso falta anotar lo que es cadena de transporte de electrones. Ahora, les decía a ustedes que tienen que ustedes anotar ejemplos de catabolismo. Tienen que anotar catabolismo, ¿no? Carbohidratos, glucólisis, un ejemplo de catabolismo. Ciclo de Krebs, otro ejemplo. Y fosforilación oxidativa. En el catabolismo de los lípidos existe una beta oxidación de ácidos grasos y en las proteínas catabolismo de proteínas. En todos esos procesos que hemos mencionado en la anterior diapositiva hay la participación de enzimas, ¿no? Ya hemos avanzado en este tema de las enzimas. Las enzimas son compuestos químicos, orgánicos, endógenos, ¿no? De naturaleza proteica, que son proteínas. Por consiguiente llevan los elementos químicos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre.
Esos son los elementos que conforman una enzima, ¿no? La función de las enzimas, la función es acelerar la velocidad de las reacciones químicas. Entonces, esas reacciones químicas van a intervenir las enzimas. Las enzimas son muy estrictas. Hemos dicho eso en este tema cuando llevan 6 proteínas. O sea que las enzimas, si hay un aumento de temperatura, no trabajan correctamente. Si hay un aumento de pH, trabajan a un pH adecuado. Trabajan a una concentración adecuada de enzima, concentración de sustrato. Entonces, si en caso estamos ahorita con un tema que es el dengue, ¿cuáles son los síntomas del dengue? Dolor de cabeza que sigue detrás de los ojos, Ardor en los ojos. dolor muscular y hay tipos de sangrados cuando se presenta la hemorragia. Vómitos. Por ejemplo, hay gente a la que le empieza a sangrar la nariz. Más que todo es el dolor muscular, fiebre. Existe fiebre en las personas que tienen dengue, ¿no? Entonces, la temperatura corporal humana normal es 35.5 a 36.5. Entonces, si hay mayor temperatura en el cuerpo, las enzimas no van a trabajar correctamente, no van a participar de las reacciones químicas. Eso influye, porque hemos dicho que las enzimas son estrictas. Un aumento de temperatura, las enzimas bajan su funcionamiento. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Estas personas que tienen temperaturas altas, que tienen fiebre, hay que bajar la temperatura para que tengan una adecuada reacciones químicas, porque nuestro cuerpo se desarrolla en cada instante reacciones químicas, ¿no? Entonces hay que saber que esos factores modifican la actividad de las enzimas. Según la Asociación de Bioquímicos, ¿no? Tenemos 6 clases de enzimas, que no avancé, porque yo pensé que había un tema que iba a avanzar en enzimas, y no hay. ¿Ya? Entonces las enzimas se clasifican en 6 grupos, ¿no? Oxirreductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa, ligasa. ¿Y en qué reacciones participan? Son en estas reacciones. ¿Ya? Bueno, no es lo mismo decir enzima es igual a coenzima. Por favor, no se confundan. Las coenzimas son parte de una enzima, pero es una fracción no proteica. Por favor, ¿ya? Y las coenzimas están descritas en las reacciones químicas. Una enzima activa es llamada también holoenzima, que resulta de la unión de una fracción proteica que se llama apoenzima con la coenzima, y la coenzima es una fracción no proteica, fundamentalmente compuesta por vitaminas del complejo B. Una definición: coenzima. Coenzima es la fracción no proteica de una enzima. ¿De qué se encarga la coenzima? Se encarga de transportar electrones. Esa es su función de las coenzimas. ¿De qué se encarga? De transportar electrones de aquellos procesos o reacciones que los originan en estas reacciones de oxidación hasta la vía de síntesis de ATP, que son 1. Fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato. Entonces no pueden decir que las enzimas son iguales que las coenzimas. Las coenzimas son parte de una enzima. Las coenzimas es una fracción no proteica, ¿sí? Y que está involucrada las vitaminas del complejo B. Entonces, nombre de las coenzimas:
En su libro menciona la NAT, NAT-P y FAT-H. En el caso de la coenzima NAT, nicotinamida adenildinucleótido, está involucrada la vitamina nicotinamida. En el caso de NAT-P, que es lo mismo pero con fosfato, la vitamina es nicotinamida. En la coenzima A está la vitamina ácido pantoténico. La otra coenzima es flavin adenil mononucleótido. La vitamina es riboflavin. La otra coenzima que está en las reacciones que estamos avanzando en este capítulo se llama el FAT. Y FAT significa flavin adenil dinucleótido. Vitamina involucrada nicotinamida. Entonces las coenzimas son las encargadas de transportar electrones en las reacciones de oxidación. Y es interesante la bioquímica, pero nadie preguntó qué era ATP. Y yo me preguntaba, ¿será que saben qué es ATP? Si yo les pregunto, ¿qué es el ATP? Tanto que hablamos que la glucosa origina 38 moles de ATP. Pero entonces, ¿qué es ATP? Nadie preguntó qué era ATP. Básicamente, un ATP es un nucleótido, ¿no?, en la obtención de energía celular, que está formado por una adenina, esta es una base nitrogenada, un azúcar de 5 átomos de carbono llamado ribosa y 3 grupos fosfato. Eso es un ATP. Cuando escuchan ATP, directamente se asocia con energía en bioquímica. Y el ATP es un nucleótido formado por adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. El ADP, que es adenosín difosfato, está formado por 2 grupos fosfato, o sea que pierde un grupo fosfato y se llama ADP, que es lo mismo. El ATP se almacena en los enlaces de alta energía que los unen los grupos fosfato y se liberan cuando uno de los dos fosfatos se separan de las moléculas de átomo. Entonces, ¿qué es un ATP? Es un nucleótido formado por una adenina, ribosa y 3 grupos fosfato. Bueno, una vez que ya sabemos qué es ATP, sabemos qué es metabolismo, qué es anabolismo, qué es catabolismo, ahora nos toca estudiar la mitocondria. ¿Cuáles son las partes de una mitocondria? ¿Dónde está la matriz mitocondrial? La membrana interna de la mitocondria. Entonces vamos a estudiar la mitocondria. Bueno, en la mitocondria tenemos una membrana externa, es lisa. Luego tenemos una membrana interna. Esto es membrana interna. Esta es la membrana interna en forma de crestas. Dentro de la membrana interna tenemos una sustancia que se llama matriz. Esto es la matriz mitocondrial. Luego tenemos el ADN mitocondrial, ¿no? Y una sustancia que se llama ribosomas, ¿no? Los ribosomas. Entonces esta es la mitocondria. Entonces el ciclo de Krebs, o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, se desarrollan a nivel de la matriz mitocondrial. Se desarrolla lo que es el ciclo de Krebs. La cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa se realiza por cerca de la membrana interna de la mitocondria.
Bueno, esto voy a avanzar más adelante, tengo otro diapositiva más grande, no lo voy a explicar. Bueno, pero vamos a explicar antes del ciclo de Krebs lo que es la fotosíntesis, ¿no? Ustedes recuerdan que había dos conceptos que menciona en el libro de autótrofo y heterótrofo. ¿Y las plantas son autótrofos o son heterótrofos? Autótrofos. Las plantas son autótrofos porque ellas sintetizan su propio nutriente. Los seres humanos somos heterótrofos, no sintetizamos glucosa. En cambio, las plantas sí sintetizan su propio nutriente. Entonces, él explica en el libro que dióxido de carbono más agua más energía solar en un proceso de fotosíntesis van a originar glucosa más oxígeno. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 hidrógenos, oxígeno 6. Esta glucosa es ingerida por los seres humanos, por los animales, y la glucosa en el citosol se desarrolla en la glucólisis. Como producto de la glucólisis tenemos 2 moles de ATP. Y entonces aparte que la glucosa se transforma en piruvato, piruvato se transforma en acetilcoenzima A, acetilcoenzima A ingresa a la matriz mitocondrial en el ciclo de Krebs, ¿no? Eso es en presencia de oxígeno. En presencia de oxígeno ocurre la respiración celular. Sin oxígeno, la glucosa sin oxígeno, la desarrollan las bacterias, las levaduras, los hongos, ¿no? Lo utilizan para formar vinos, ¿no? A partir de del piruvato. Vamos con la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Entonces, en la glucólisis, que es la destrucción de la glucosa, me van a formar ATP. Y ATP para nosotros es energía. ¿Dónde se desarrolla? En el citosol. La glucólisis tiene otro nombre, lo menciona en su libro, no se olviden, Enden-Meyer-Roth. Entonces tienen que saber que presenta tiene otro nombre, ¿no? Existen dos tipos de glucólisis. En los libros de bioquímica, ¿no? Menciona glucólisis aeróbica en presencia de oxígeno, respiración celular. Glucólisis anaeróbica sin oxígeno, fermentación láctica, fermentación alcohólica. En la glucólisis anaeróbica, ejemplo, fermentación, me van a formar 2 moles de ATP. O sea que una glucosa me va a formar en las reacciones de fermentación 2 moles de ATP. Este proceso de fermentación lo desarrollan bacterias, hongos, levaduras. La respiración celular se da a nivel de la mitocondria. La glucosa me aporta 36 moles de ATP o 38 moles de ATP. O sea que, pero estamos hablando de todos los procesos.
no solamente glucólisis. Estamos hablando glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Una glucosa pasa por esos procesos, por esos 4. En esos 4 procesos, la glucosa me va a formar, ¿no? Sumado todo el balanceo, todo de esto, me da 36 moles de ATP. No solamente glucólisis, todos estos procesos involucra 36 moles de ATP. Entonces, glucólisis, ¿no? La glucosa ingresa, se destruye la glucosa, me origina 2 piruvatos. 2 piruvatos tiene 2 rutas, sin oxígeno, con oxígeno. Entonces, estos 2 piruvatos que se han formado por la glucosa, hasta acá de glucosa a piruvato se llama glucólisis, no se vayan a olvidar. Bueno, entonces piruvato, a través de un proceso de fermentación, sin oxígeno, se va a formar lactato o si no, etanol más dióxido de carbono. Aquí falta anotar 2 moles de ATP, 2 moles de ATP. Hemos dicho que el fin de esta clase es formar ATP a partir de glucosa. Y en este caso, presencia de oxígeno, en presencia de oxígeno, piruvato entra en proceso de respiración celular y el producto de una glucosa me origina 36 moles de ATP totales. Leamos lo que dice fermentación alcohólica. ¿Quién quiere leer? Voluntario. Por favor, lee. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras, básicamente, pero también lo pueden realizar algunas bacterias. De la fermentación alcohólica se obtienen muchos productos como el vino, la cerveza, el alcohol, el chocolate, el pan, entre otros. Muy bien, gracias. La fermentación alcohólica entonces es un proceso anaeróbico. ¿Quién los realiza? Levaduras, las bacterias, para formar lo que son vino, cerveza, alcohol, Una pregunta. Entonces, sí. para conceptualizar todo lo que es la glucólisis, el producto final de la glucólisis es el piruvato. De la glucólisis, piruvato. Pero después, si no hay oxígeno, o si hay oxígeno, ya va a fermentación, o también hay la respiración celular. Pero correcto. si nos preguntan, el producto final de la glucólisis es piruvato. Correcto, es piruvato. Gracias. Muy bien que me hayan entendido, porque este tema tan complejo no solamente es complejo para ustedes, para los estudiantes que están en esta carrera, también es complejo, ¿no? Bueno, entonces, me alegra que haya entendido su compañero. Y todos los demás. La glucosa, entonces, la glucosa, cuando se transforma en piruvato, esto se llama glucólisis. El piruvato, sí, en condiciones anaeróbicas, ¿no? En un proceso que se llama fermentación alcohólica, me va a dar etanol más dióxido de carbono, más 2 moles de ATP, nunca se olvide. ¿Sí? Entonces la fermentación me origina ATP. La fermentación está realizada por levaduras, lo realizan las levaduras, las bacterias, los hongos. Nos sirve también para poder formar lo que son los vinos, las cervezas. En la fermentación láctica, básicamente empieza por el piruvato. Piruvato se transforma en lactato. Esto también lo hacen, se lleva también a cabo en el citosol de la célula. Ya, generalmente el tejido muscular. Lactato. Esta reacción. Piruvato a lactato, fermentación
láctica en condiciones anaeróbicas. Bueno, ya es redundar esto lo mismo, ¿no? Esto es respiración celular. Piruvato se transforma en acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Mire, hay la presencia de coenzima A, coenzima NADH, coenzima FAT y la formación de ATP, fosforilación oxidativa, ¿no?, del ADP. ¿Qué más tienen que saber respecto de glucólisis? Ya saben que glucólisis es la transformación de la glucosa en dos piruvatos, ¿no?, dos moléculas de piruvato. También tienen que saber cuál es la ganancia neta de la glucólisis, ¿no? ¿Se acuerdan que no es lo mismo decir en la respiración celular cuántas ATP me forma una glucosa? No es lo mismo decir cuántos ATP se forman en la glucólisis. Les voy a dar un consejo: que lean su libro y hagan su propio resumen. En la glucólisis, ¿cuáles son los productos que se originan como producto de estas reacciones químicas? En la glucólisis se produce una ganancia neta de 2 moles de ATP, como decía su compañero. Hace rato decía, 2 moles de ATP se forman en la glucólisis, ¿no?, y 2 moléculas de NADH, que esta es una coenzima, nicotina, adenina, dinucleótido, hidrógeno. La ganancia neta de todas estas reacciones químicas, o sea, el producto, son 2 moléculas de ATP y 2 NADH. En el libro está también descrito esta ganancia. Entonces yo creo que eso deberían de entender. Estas reacciones, que la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bisfosfato, no, pero sí tienen que saber que glucosa se transforma 2 piruvatos y que producto de estas reacciones se gana 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. De esa manera tienen que estudiar. ¿Cuál es el papel funcional de la glucólisis? ¿Para qué me sirve estudiar la glucólisis? El papel funcional de la glucólisis en el músculo esquelético es proveer energía en ejercicio intenso. O sea, aquellas personas que van al gimnasio, hacen un ejercicio intenso, el músculo esquelético necesita energía. Entonces se desarrolla la glucólisis. En el tejido adiposo provee una sustancia DHAP como un precursor de glicerofosfato. En los glóbulos rojos no tenemos mitocondria. ¿Sabían, no?, que el glóbulo rojo no tiene mitocondria. Entonces, si no tiene mitocondria, ¿cómo va a obtener energía? A través de la glucólisis, ¿no? Y entonces en los glóbulos rojos se obtienen ATP mediante la glucólisis. Así el 1,3-bifosfoglicerato origina 2,3-bifosfoglicerato. Entonces, es muy importante que en los glóbulos rojos que no tenemos mitocondria se desarrolle la glucólisis con formación de ATP. Bueno, eso es el papel funcional de la glucólisis, importancia de la glucólisis. Ahora, el ciclo de Krebs, este ciclo, estábamos en piruvato, el piruvato se transforma en acetilcoenzima A,
acetilcoenzima A se transforma en citrato, luego isocitrato, alfa-fetoglutarato, luego succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Como ustedes pueden ver, en cada reacción hay la intervención aquí, hay una hidratación y la presencia de coenzima A. Aquí también hay la presencia de NADH, que es una coenzima, hemos dicho. Presencia de dióxido de carbono, formación de ATP, ¿no? Los FATH, ¿no? Entonces involucra la participación de coenzimas, ¿no? La formación de dióxido de carbono y ATP. Ahora, en el ciclo de Krebs, por cada acetilcoenzima A que ingresa a la matriz mitocondrial, se va a producir 2 de dióxido de carbono. Ahora vamos a buscar su dióxido de carbono en esta diapositiva. Aquí hay un dióxido de carbono, aquí hay otro. Son 2 dióxidos de carbono. Un ATP, 3 NADH, vamos a buscar los NADH. 1, 2, 3 NADH y un FATH2. Entonces la ganancia neta de cada acetilcoenzima A como resultante son estas sustancias: 2 de dióxido de carbono, un ATP, 3 NADH y un FATH. Esa es la ganancia neta de toda esta reacción química. Ciclo de Krebs. El resumen de todo este tema, como así lo quieren ustedes entender, es esta diapositiva, que cuando yo lo vi, ¿no? Muy interesante esta diapositiva, es un resumen prácticamente. Entonces, para aquellos que les gustan así sinópticos de esta manera, este es muy importante y muy bonito. Entonces, la glucólisis, ¿no? Ingresa la glucosa en el citosol de la célula, ocurre la glucólisis se transforma en ácido pirúvico, o se llama también piruvato. En algunos libros lo mencionan así, ácido pirúvico. También es piruvato, ¿no? Entonces, glucosa a piruvato es la glucólisis. ¿Dónde se desarrolla? En el citosol. ¿Cuántos ATP se forman? 2 ATP. Ahora, este ácido pirúvico, en presencia de oxígeno, se va a transformar en acetilcoenzima A, ¿no? Ácido pirúvico, oxígeno, acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A ingresa a la mitocondria, ingresa al ciclo de Krebs. El producto del ciclo de Krebs, la ganancia neta, hemos dicho que era dióxido de carbono, era FATH, era NADH, ATP, un mol de ATP. Entonces también esos NADH que hemos estudiado, los FATH, son muy importantes porque entregan electrones a la cadena de transporte. Esta es la cadena de transporte de electrones, ¿no? ¿Dónde se desarrolla? En la membrana interna de la mitocondria. Esta cadena, ¿no? La cadena de transporte de electrones, donde los electrones del ciclo de Krebs lo entregan a esta cadena para formar ATP y agua. El resultante de la cadena de transporte de electrones es formar agua y ATP. Seguido de este proceso químico que se llama cadena de transporte está la fosforilación oxidativa. ¿Qué dice la fosforilación oxidativa? Ingresar un grupo fosfato al ADP para formar ATP. Esto es respiración celular, ¿no? Muy bien, respiración celular en presencia de oxígeno. Ahora, si no existe oxígeno, este ácido pirúvico
ocurre lo que se llama fermentación láctica y fermentación alcohólica. Resultante de la fermentación láctica que se desarrolla en el tejido muscular, me van a dar lactato, ¿no? Más 2 moles de ATP. La fermentación alcohólica está dada por bacterias, hongos, levaduras. Como producto de la fermentación alcohólica me da etanol y 2 moles de ATP. Entonces este es un resumen básicamente de todo el tema que estamos avanzando, de todo el tema. Les mencioné que se hace un balanceo, ¿no? Cuando la glucosa está en el citosol, se desarrolla glucólisis. Bien. En la glucólisis se van a formar 2 moles de ATP y 2 NADH. El piruvato ya se transforma en acetilcoenzima A en la mitocondria. Acetilcoenzima A ingresa al ciclo de Krebs. Luego del ciclo de Krebs, este ciclo le dona o le regala los electrones a la cadena de transporte para formar agua, ¿no? Luego de esto está la fosforilación oxidativa, que no lo menciono. 1 mol de glucosa me origina 36 o 38 moles de ATP, que se hace un balanceo. 38 moles de ATP. De glucosa a piruvato se forman 2 moles de ATP, 2 NADH. De piruvato a acetilcoenzima A me forma 2 NADH. El acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs me origina 2 moles de ATP, 6 NADH, 2 FADH y 4 moles de dióxido de carbono. Y lo último es la cadena de transporte de electrones que me va a formar agua. Ya, todo eso, todo este balanceo, todo sumado, multiplicado y todo lo demás, originan 38 moles de ATP. Que no lo voy a explicar porque no hay tiempo para poder explicar, y lo que tienen que hacer es de cada proceso cuántos moles de ATP se forman. Miren, por ejemplo, en el proceso que se llama glucólisis, el paso de glucosa a piruvato son 2 moles de ATP y 2 NADH. Esto es la ganancia neta de glucosa a piruvato. En la respiración de ácido pirúvico piruvato a acetilcoenzima A me forman 2 NADH. Solo 2 NADH. Ahora, de acetilcoenzima A, ¿no? En el proceso del ciclo de Krebs me van a formar 6 NADH, 2 FADH y 2 ATP. Todo ello, todo ese proceso me da origen a la glucosa 38 moles de ATP. Entonces esto es lo que tienen que ustedes anotar. ¿Cuántos ATP se forman en glucosa ácido pirúvico? De piruvato a acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs, ¿cuál es la ganancia neta? Y es de esa manera que tienen que estudiar. Entonces, en resumen, las reacciones de la matriz mitocondrial. La formación de acetilcoenzima A produce una molécula de dióxido de carbono, una molécula de NADH por cada molécula de piruvato. En el ciclo de Krebs se producen 2 moléculas de dióxido de carbono, una molécula de ATP, 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH por cada molécula de acetilcoenzima A. Eso es lo que tienen que ustedes anotar y estudiar. En el libro lo están mencionando. En el libro de biología que les dieron del ministerio, les dice cuánto de moléculas se forma el ciclo de Krebs, ¿no?
y tienen que anotar su resumen ustedes. Al término de las reacciones de la matriz mitocondrial, 2 moléculas de piruvato que se producen a partir de una molécula de glucosa se han descompuesto totalmente para formar 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, prácticamente es lo que ya les mencioné en el cuadro. ¿Quiénes otorgan los electrones en la cadena de transporte de electrones? ¿Quiénes son las sustancias? Son el NADH y el FADH. Estas sustancias entregan sus electrones a la cadena de transporte. Estas sustancias son productos del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que en el ciclo de Krebs se formaban NADH y FADH? Estas coenzimas entregan sus electrones a la cadena de transporte. Y ahí está. ¿Cuántos electrones entrega NAD? NAD entrega 2 electrones y me va a formar NADH. FAD entrega con estos electrones. Entonces, prácticamente ese es el tema de todo el tema de obtención de energía. Ya, espero que les haya servido mucho el repasar el tema de obtención de energía. Aquí no está hemos avanzado también de los hidratos de los lípidos, ¿no? De las proteínas. Y con eso hemos repasado todo el tema. Otra función del ciclo de Krebs también es la oxidación de los carbohidratos y lípidos, ¿no? Pero eso ya es una función. Pero la verdadera producción son lo que nos mencionaba de dióxido de carbono, un mol de ATP, 3 moléculas de NADH, de FADH por cada molécula de acetil. Pero, o sea, el producto final del ciclo de Krebs, porque la glucólisis era el piruvato, ¿no? El ciclo de Krebs es lo que nos decía, lo del dióxido de carbono, Sí. ATP, Así que para ponerlo así en síntesis, más claro. Muy bien, más claros así como está diciendo su compañera. Ustedes tienen que anotar de glucosa a piruvato, ¿qué se forma? Se forman 2 moles de ATP, 2 NADH. De piruvato hasta acetil coenzima A, ¿cuántos NADH se forman? 2 NADH. Luego los acetilcoenzima A ingresan al ciclo de Krebs, ¿no? Y en el ciclo de Krebs, por 2 moléculas de acetil, se van a formar 2 ATP, 2 FADH, 6 NADH. Estos son importantes, los NADH no se olviden. Estos son coenzimas. ¿Qué hacen las coenzimas? Entregan sus electrones. ¿A quién? A esta cadena de transporte de electrones. Por eso son importantes. Cada resultante, ganancia neta de cada proceso son importantes porque ellos tienen un rol, ¿no? Hemos dicho que las coenzimas hacen el que entregan los electrones, ¿no? Y entonces luego de la cadena de transporte, ¿no? Se hace un balanceo total, ¿no? ATP, NAD, FAD. Estos 38 o 36 moles de ATP no es tan importante que les diga de dónde sale, pero son multiplicaciones, ¿ya? Del NAD. ¿ya? Y por teoría lo sabemos que es 36 a 38 moléculas de ATP. ¿ya? A ver, para que solamente no se confundan tanto. ¿De dónde saca pues la doctora 38, no? Puede decirlo. Bueno, aquí, ya. Un NADH, ya, un NADH que tal vez a ustedes no les resulta tan importante saber el NADH, pero esta coenzima es muy importante. Un NADH me aporta 3 moles de ATP. Y si son 2 NADH, 2 por 3 y 6 ATP. De ahí salen los tantos ATP. Porque si ustedes ven, hay 2 ATP, 2 ATP, no completan los 38. Solamente que por cada NADH, un NADH me aporta 3 ATP. Los FADH me aportan 2 ATP. O sea, un FADH aporta 2 ATP. Y sumando y multiplicando todo este balanceo energético, se saca 38 moles de ATP. Por eso es que también estos NADH, FADH,
que pareciera que no es importante, solamente le tomamos importancia al ATP, son importantes en el balanceo energético, ¿no? Entonces, lo que tienen que ustedes anotar de glucosa piruvato, cuántos NAD, cuántos ATP. De piruvato acetil, cuántos NADH. Luego del ciclo de Krebs, hemos dicho que se forma ATP, se forma dióxido de carbono, se forma NADH, se forma FADH. Por último está la cadena de transporte de electrones, ¿no? Donde hay un flujo de electrones. Estos NAD y estos FAD entregan sus electrones a la molécula de oxígeno para formar agua, ¿no? Y resultantes de la glucosa hasta todo este proceso son el resultado 38 moles de ATP. Es así lo que tienen que estudiar, ¿no? Anotan ustedes de glucólisis, anotan ciclo de Krebs, anotan cadena de transporte de electrones, y eso es lo que tienen que estudiar. Muy bien, nos vemos el día de mañana, no sé qué tema vamos a avanzar. Hasta mañana. Hasta mañana, Liz. Mañana, Luisa. Mañana, Lisa. Y analiza. Recording Me quedó ahí. Qué barbaridad.